En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para cultivar tomates de forma colgantes en recipientes como puede ser un balde. El objetivo principal de este cultivo es lograr tener toda la planta de tomate acostada y que se vaya ramificando para que tenga mucha mayor cantidad de tomates por cada recipiente. En este caso lo vamos a cultivar en un recipiente que ya te voy a dar las medidas y se va a comportar totalmente distinto a un cultivo que podemos llegar a hacer directamente en una botella de agua, que más adelante te lo voy a mostrar, porque hay que tener en cuenta distintos puntos y principalmente tiene que bajar muy rápido la temperatura para que las raíces puedan seguir creciendo. Hoy le vamos a dar un poquito más de espacio con este balde que está teniendo aproximadamente unos 30 centímetros de alto por unos 22 centímetros de diámetro. Estas medidas siempre te las muestro para que te des más o menos una idea del tamaño del recipiente que voy a estar usando. Por adentro vamos a usar una de estas botellas de gaseosa en donde la vamos a perforar hasta aproximadamente la mitad para que cuando estemos haciendo el riego o la fertilización llegue lo más rápido posible a la zona donde vamos a tener todas las raíces. Y a su vez, por todas estas perforaciones va a estar saliendo por evaporación la humedad del sustrato que vamos a tener al costado, se va a evaporar por este centro y va a salir por acá y nos va a estar ayudando a bajar la temperatura de toda la tierra que vamos a tener alrededor de la botella. En cuanto al balde, le vamos a hacer una perforación de este tipo en donde vamos a cortarlo de forma horizontal y le vamos a dar calor a la parte de arriba para después hundirla y nos va a quedar de esta forma. Esto nos va a ayudar a que el sustrato quede todo por acá arriba, entonces cuando estemos haciendo el riego no se va a salir. Si a esto lo hacemos de forma circular es muy normal que se pierda el sustrato y por acá es a donde vamos a estar poniendo la planta de tomate. Por abajo le voy a hacer una perforación aproximadamente a 1 centímetro desde la base y toda la parte inferior no va a tener ninguna perforación. Le voy a hacer un par más. Esto más que nada por si nos llega a tocar algún día que llueve mucho, el exceso de agua se nos va a ir por acá. Y le podemos hacer también un par de perforaciones laterales para ayudar a que tengamos una evaporación extra. Esto lo dejo por este lado. La tierra que voy a usar es una tierra negra. Lo principal, como siempre te digo, es que sea bien permeable, en donde cuando estemos regando veamos que el agua se va súper rápido. No vamos a querer retención de humedad acá adentro. Y después, en cuanto a las plantas, las podemos iniciar directamente desde semilla, en donde le vamos a ir cortando todas las hojas basales para tratar que la planta se haga lo más larga posible. Y si no querés esperar, podés hacer un gajo de alguna de las plantas que tengas en la huerta. Lo vas a poner con no más de 1 centímetro de agua y mirá cómo está enraizando todo esto. Esto es una ventaja que tenemos y en este caso, que sería de un gajo, lo estaríamos enterrando aproximadamente unos 10 centímetros para después empezar a doblarlo de esta forma alrededor de la botella. En este caso, a esta la voy a dejar para hacer después todo el cultivo como tengo aquella en una botella de plástico y hoy vamos a usar para este balde una que hice directamente desde semilla. Antes de empezar a poner la tierra, vamos a dejar esta planta que hice desde semilla en agua porque vamos a necesitar nos quede con la menor cantidad de tierra posible. Lo dejo por un costado y vamos a empezar a preparar toda esta botella. Por este lado es donde vamos a poner la planta, entonces, que sería por acá, la botella la vamos a poner del lado contrario y que nos quede por arriba casi del límite del balde. Esto lo vamos a hacer porque de esta forma, por acá vamos a tener todas las raíces de la planta que va a estar sacando el agua de esta zona y la va a evaporar por todas las hojas. Y por la zona de acá atrás nos va a estar ayudando todas las perforaciones que tenemos de esta botella a que se evapore los restos de agua que pueden llegar a quedar por atrás. De esta forma vamos a equilibrar toda la evaporación que vamos a tener en el balde. Y vamos a empezar a poner la tierra que nos llegue justo hasta la zona donde vamos a empezar a poner la planta. Como lo hacemos en un balde, tenemos la ventaja
que vamos a tener mayor cantidad de tierra y es más nutrición que vamos a tener en la planta. En cambio, cuando estamos hablando de una botella de agua, vamos a tener que tener en cuenta otros factores para aumentar la nutrición y ayudar a que baje la temperatura de todas las raíces. Y así nos va a quedar. Para ayudar a poner la planta en el balde y pasar las raíces por la perforación, voy a usar una mitad aproximadamente de estos tubos de cartón para envolverla y poder pasarla por la perforación. Y con mucho cuidado y que el agua más que nada haga todo el trabajo, vamos a aflojar todo el sustrato. Cuando le hice el primer trasplante, enterré un poquito más el tallo y este es uno de los beneficios que vamos a tener. A medida que enterremos cada vez más el tallo durante el trasplante, vamos a tener mayor producción de raíces y esto nos va a ayudar a tener mucha mejor producción de tomates. Lo vamos a enterrar aproximadamente por acá. Voy a envolver toda esta raíz de esta forma para protegerla cuando la pasemos por la perforación. La idea mía es que esto quede de forma horizontal para rodear todo el balde y vamos a pasarla por acá. De esta forma vamos a ayudar a que pase toda esta planta y una vez que estamos acá adentro le sacamos directamente todo esto. Es importante, antes de tapar la raíz, ver para qué lado vamos a ubicar la planta. En este caso la doblaría de esta forma, así que lo que voy a hacer es tenerla así. Por acá adentro tengo la raíz, la voy a separar lo mejor posible y la vamos a empezar a tapar con tierra. Fíjate que de aquel lado, cuando le pongo la tierra, no vamos a tener problema que se nos esté saliendo, justamente por cómo quedó torcido. Lo voy a dejar así y voy a ir midiendo la otra botella. Por ahí va a andar súper bien. Completamos todo con el sustrato por acá alrededor, tratando que nos quede bien firme y que esta botella quede a unos 2 centímetros del borde. Y termino de completar hasta dejar aproximadamente unos 4 a 5 centímetros libre, porque esto nos va a ayudar para el riego en esos días que hace mucho calor en el verano, para que las raíces se mantengan húmedas y que también ayude a bajar la temperatura. Ahora vamos a hacer un buen riego y voy a usar el agua esta donde dejé en remojo la planta para sacar el sustrato de las raíces y de paso aprovechar todos los nutrientes que podamos llegar a tener. Fíjate por el costado cómo se nota que el agua baja súper rápido y esto es una buena señal porque nos está indicando que tenemos un sustrato bien permeable y que las raíces van a quedar bien aireadas. Y mira por el costado, ya tenemos salida de agua y esto nos vuelve a confirmar que tenemos un buen sustrato. Podemos regar un poquito más por esta perforación donde vamos a tener todas las raíces. Si el tallo tiene tierra, te recomiendo que se lo saques para que nos quede lo más limpio posible. Nuestro objetivo ahora es hacer que este tallo dé toda la vuelta y que quede bien firme. En este caso te voy a dar dos opciones que funcionan súper bien y es en esta primera parte donde la planta está saliendo del envase en donde tenemos que sujetarlo bien para que no se esté moviendo de esta forma. Una de las opciones es hacer dos perforaciones apenitas por ahí y por acá abajo y podemos usar un alambre para pasarlo por acá y por arriba de esta forma. Esta funciona muy bien y si no, la otra opción es usar un hilo que lo vamos a atar todo alrededor de la planta, lo dejamos de esta forma, no lo vamos a atar por arriba del tallo, sino que lo vamos a usar para poder pasar un hilo como hicimos para el tutorado, así, y lo vamos a ir atando. Acá hay dos puntos que son súper importantes. Primero, que nos quede flojo, porque esto va a empezar a engrosar y no queremos que se estrangule. Y segundo, a estos nudos las vamos a hacer entre dos nudos, o sea, en la mitad del entrenudo. Porque no vamos a querer estar molestando a las ramas cuando estén saliendo. En este caso tengo un nudo por acá y otro por acá. Por acá nos vendría espectacular. Así vamos a ir ayudando a redireccionar todo este tallo. De cualquier forma, si llegás a ver que engrosa muy rápido, lo cortás y volvés a hacer otro nudo más. Y así es como vamos a ir
doblando toda esta planta hasta que nos quede de esta forma. Fíjate que por acá atrás quedó una nueva ramita, la vamos a poner para arriba. Estas hojas se van a empezar a ir hacia arriba. Y ahora lo que va a pasar acá, antes teníamos esta que era la parte de más arriba de todo, en donde se genera un tipo de hormonas que hace que la planta crezca hacia arriba. Al acostar la planta, vamos a hacer que este brote que teníamos acá se vaya para arriba, pero como la planta no va a tener una dominancia apical, va a hacer que todas las yemas que tengamos en cada nudo se despierten y nos empiecen a sacar nuevas ramas. Cada una de estas ramas se va a estar comportando como una nueva planta. Y en este caso, que es la planta grande que te mostré al principio, mira cómo se nota bien. Cada uno de estos nudos desarrolló una rama y cada una de estas ramas flores y frutas. Esto a lo largo de todo el tallo que estuvimos doblando. En este caso yo usé alambres, pero con el hilo también funciona súper bien. Y en cuanto a la función de este recipiente, nos va a ayudar a que se evapore parte de la humedad que tenemos en el sustrato, y esto nos ayuda a reducir la temperatura, pero también la vamos a usar para fertilizar. No te voy a recomendar que le estés poniendo cáscaras de banana, de papa, nada de todo eso que nos pueda acumular mucha humedad y que se va a pudrir y nos va a traer muchas moscas. Pero le vas a poder agregar ramas, hojas secas, porque esto se degrada muy lentamente y nos va a ayudar a la fertilización a largo plazo. Para la fertilización voy a usar un compost que lo hice directamente todo con cáscara de banana para asegurarme de tener mucho potasio y todos los minerales necesarios para ayudar a tener una mejor floración y una fructificación. Por cada vaso de agua le agrego aproximadamente unas 4 cucharadas para poder extraer todos los nutrientes y ponérselo por esta botella perforada que le puse en el balde. Lo dejo reposar un ratito, cayó todo el sólido al fondo que después lo podemos usar para otra maceta, y para fertilizarlo nos vamos a ir a esta botella que pusimos, que esta es la planta grande que te mostraba al principio. Tenemos parte de las hojas secas y acá es a donde vamos a tirar toda esta agua. Con esto nos aseguramos que esté llegando bien a todas las raíces y súper rápido. El resto que me quedó acá lo puedes usar para ponerlo directamente en la compostera, o en el caso que tengas espacio también lo vas a poder agregar por arriba. Pero ten en cuenta que si le vamos agregando muchos sólidos nos vamos a quedar sin este espacio que es muy útil para el momento en el que estamos haciendo los riegos. Cuando la planta está bien grande, que la tenemos con muchas flores y cargada totalmente de frutas, a esta fertilización se la estoy haciendo aproximadamente una vez cada 3 días, y entre medio siempre me fijo que cuando el sustrato esté seco le hago un riego con agua normal. En este caso usé un compost de banana porque me ayuda a estimular mucho más la floración, pero si no lo tenés, abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que lo puedas hacer en casa. En el caso que no lo tengas, podés usar directamente un compost normal o un lombricompuesto para estar fertilizando todas estas plantas. Una de las ventajas que vamos a tener de hacer este cultivo colgante es que a la planta la vamos a poder mover a un lugar en donde tengamos sombra, porque últimamente el sol está muy fuerte. Y fíjate que por acá arriba todavía la planta sigue floreciendo. Y cuando empiece todo el frío, la vamos a poder reparar para que por lo menos nos siga dando algún par más de tomates. Para poder direccionar estas ramas hacia el balde y ayudar a mantener todo el peso de las frutas, podríamos estar poniendo un hilo de esta forma y llevar todas las ramas para atrás. En este caso no te lo voy a recomendar, pero lo que sí te voy a recomendar es que a este hilo lo pasemos por alrededor de todo el balde, más o menos a la altura donde vamos a querer tutorar, pero no vamos a estar pasándolo por arriba de las ramas, sino que me quede por acá. Y lo voy a atar bien fuerte y vamos a empezar con esta, por ejemplo. Fíjate lo que pasa. Estas ramas están bastante superpuestas. Ahora a esta le corro esta hoja para adelante y la vamos a llevar para acá. Y a esta otra le corro esta otra parte de atrás y la vamos a llevar acá. De esta forma las estamos separando y van a tener mucha mayor cantidad de luz. Siempre vamos a usar algún tipo de hilo de algodón para proteger todos los tallos de estos tomates. Y como ya tenemos este hilo de fondo, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos el hilo por atrás. Y si yo la quiero tener para este lado, en donde me interesa la posición, vamos a estar haciendo un nudo bien fuerte. Acá ya me queda este tutor.
Y solamente me va a quedar agarrar esta rama, la vamos a mover con cuidado, de esta forma, y le vamos a hacer un nudo, pero que nos quede bien flojo, porque no queremos estrangular nada del tallo de esta planta de tomate. Acomodamos el tomate que puede haber llegado a quedar por ahí, las hojas las redireccionamos bien, y acá ya tenemos esta rama que antes se superponía con la que tenemos acá al lado, totalmente separada. De esta forma, las dos ramas que las teníamos caídas para acá, quedaron totalmente bien agarradas contra el balde, y esto no solamente va a ayudar a mantener toda la fruta, sino también que las va a ayudar en el caso que haya viento fuerte. Y quedó mucho mejor distribuida todas estas ramas para que tengan mayor cantidad de luz. Porque siempre recuerda que a mayor cantidad de luz, más cantidad de flores y de frutas vamos a tener. Espero que el video te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos puedan tener tomates colgantes y aprovechar esta técnica que ayuda a que la planta se ramifique mucho más y se llene de frutas. Te mando un saludo grande. Chau.